Hola, bienvenidos a Steam Engine. En este video vamos a hacer un ejercicio de movimiento relativo, pero antes de empezar con el ejercicio vamos a aclarar un poco los conceptos de movimiento relativo. El movimiento relativo no es ni más ni menos que movimiento analizado desde distintos sistemas de referencia. Nosotros sabemos que la velocidad de un cuerpo es relativa al observador. Por ejemplo, si en una calle tenemos un vehículo que viene con una velocidad dada, con una velocidad también con una magnitud dada, vamos a suponer que es la misma, por ejemplo, 40 kilómetros por hora, según el sistema de referencia que tomemos, vamos a determinar esa magnitud, ese sentido y esa dirección. Es decir, esos 40 kilómetros por hora que yo acabo de decir, ¿respecto a qué es? Respecto a la tierra, respecto al suelo. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una persona parada acá, en el medio de la calle, en la vereda, eh, y esta persona está completamente quieta respecto a la calle o respecto al suelo, esta persona va a medir que el vehículo de la derecha viene a 40 kilómetros por hora de derecha a izquierda y el vehículo de la izquierda viene a 40 kilómetros por hora de izquierda a derecha. Pero si nosotros nos paramos desde la perspectiva del auto que viene por la izquierda, la persona que está en este auto va a ver, va a observar que el que viene hacia él a 40 kilómetros por hora es la persona que está quieta en la calle, que según él está quieta, pero según quien está en este auto se está moviendo. Y el otro vehículo viene a 80 kilómetros por hora hacia él. Entonces, para el otro vehículo va a ser exactamente lo mismo, pero con el sentido de la velocidad inverso. Entonces vemos que para determinar la velocidad de un cuerpo, primero tenemos que fijar un sistema de referencia. Entonces, ya teniendo estos conceptos claros sobre movimiento relativo, vamos a empezar a resolver el ejercicio dado. Nos dice que la tripulación de Steam Engine debe navegar con su barco hacia el norte para llegar a su destino. El barco puede navegar a 23 nudos en aguas tranquilas. El capitán observa que una corriente marítima de unos 7 nudos los empuja desde el noreste y le pide a sus oficiales que encuentren la dirección adecuada del barco para seguir navegando hacia el norte. ¿Qué rapidez llevará el barco respecto del suelo firme o de tierra firme? Bueno, primero definamos nuestro sistema de referencia. Generalmente se establece que el norte y el este está en la dirección de las X en el sentido positivo. Entonces el sur va a estar en el eje de las Y en sentido negativo y el oeste va a estar en la dirección de las X en el sentido negativo también. Nos dice que el barco debe navegar hacia el norte, es decir, la velocidad del barco debe ser vertical en el eje de y positiva. Vamos a hacer. Esa debe ser la velocidad del barco respecto de la tierra, ¿no es cierto? Respecto del suelo. Luego nos dice que hay una corriente marítima que empuja el barco a 7 nudos desde el noreste. El noreste estaría en este punto, sería esta dirección. Entonces sería un vector más o menos así, con un ángulo de 45 grados respecto al eje negativo de las X. Entonces tendríamos un vector de esta forma y le vamos a ir poniendo nombre. Esta va a ser la velocidad del mar, vamos a poner en minúscula los subíndices, del mar respecto de el suelo en tierra firme. Esta dijimos que era la velocidad del barco respecto del suelo también, porque nosotros lo que queremos es navegar en línea recta hacia el norte, sin ninguna desviación. Entonces vamos a tener también otro vector de velocidad que va a ser la velocidad del barco
respecto del mar, que va a ser un vector más o menos así. Bueno, si puedo hacer la flecha. Eh, entonces dijimos que esta es la velocidad del barco respecto del mar. Entonces, si volvemos a leer en el enunciado, nos dice que el barco puede navegar a 23 nudos en aguas tranquilas. Y uno podría decir, ¿de qué nos sirve esta información si no hay aguas tranquilas? Tenemos una corriente marítima, entonces ya no va a ser 23 nudos. Eso es cierto, pero si nosotros tomamos como sistema de referencia el mar, entonces el mar está tranquilo. Es decir, si nuestro observador es el mar respecto a sí mismo está quieto. Entonces, podemos definir que la magnitud de la velocidad del barco respecto del mar va a ser de 23 nudos. Entonces vamos a ir anotando estos datos por acá. La rapidez, podríamos decir, del barco respecto del mar va a ser de 23 nudos. Pongo el módulo para decir que es la rapidez, porque recordemos que la velocidad es un vector. Entonces, si lo ponemos en forma vectorial, tenemos que definir también el ángulo. Pero por ahora ya sabemos que la rapidez, la magnitud de ese vector es 23 nudos. También nos dice que la magnitud del mar respecto del suelo, de la velocidad del mar respecto del suelo, es de 7 nudos. Entonces vamos anotando todos estos datos. Bien, analicemos estos vectores. Nosotros tenemos que tratar de encontrar la magnitud del vector de la velocidad del barco respecto del suelo y el ángulo de dirección. ¿Qué ángulo va a ser este ángulo? El ángulo comprendido entre este vector y el vector de la velocidad del barco respecto del mar. Este ángulo es la dirección que tiene que tomar el barco para contrarrestar el efecto de la corriente marítima y poder navegar en línea recta hacia el norte. Porque si nosotros decimos que viene una corriente que nos empuja desde el noreste, nosotros si no hacemos nada, el barco se va a desviar, ya no va a navegar en línea recta hacia el norte. Entonces nosotros tenemos que encontrar el ángulo de desviación para contrarrestar el efecto de la corriente marítima y poder seguir navegando en línea recta hacia el norte. Entonces, podemos decir, si nos fijamos bien en este diagrama de vectores, la velocidad, lo vamos a ir escribiendo, la velocidad del barco respecto del suelo va a ser igual a la velocidad del barco respecto del mar más la velocidad del mar respecto del suelo. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, lo primero que podemos hacer es descomponer el vector de la velocidad del mar respecto del suelo en una componente vertical y en una componente horizontal. ¿De qué nos va a servir esto? Bueno, si nosotros observamos, tenemos un triángulo. Por teorema de Pitágoras se nos haría muy fácil encontrar los datos que se nos piden, pero el teorema de Pitágoras solamente se puede aplicar para triángulos rectángulos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que este triángulo sea un triángulo rectángulo? Bueno, voy a cambiar el color para distinguir, podemos dibujar este segmento y este otro segmento, y ahora tenemos un triángulo rectángulo. Y si observamos, este segmento vertical que dibujamos para completar el triángulo rectángulo, no es más que la componente vertical del vector de la velocidad del mar respecto del suelo. Entonces este también va a ser un vector. Y la parte horizontal es la componente horizontal del vector velocidad del mar respecto del suelo. Entonces, empecemos por calcular estas componentes.
tenemos que la velocidad del mar respecto del suelo en X va a ser igual al coseno. ¿A qué coseno? Si trabajamos con ángulos directores para que nos dé eh, la magnitud con el signo correspondiente, tenemos que trabajar con cosenos, con ángulos directores. Entonces, el ángulo comprendido entre el vector y el eje positivo de las y más chico, perdón, y el eje, estamos en x, el ángulo comprendido entre el vector y el eje positivo de las x más chico es 135 grados. ¿Por qué? Porque sabemos que el otro ángulo, el ángulo entre este componente y este vector, es 45 grados. Entonces va a ser el coseno de 135 por el módulo del vector, que es 7 nudos. Si sacamos la cuenta, esto nos queda menos 4,95 nudos. ¿Por qué menos? Bueno, porque si vemos el vector, va de este a oeste, entonces va a ser negativo. Si hacemos lo mismo ahora para la componente vertical, nos quedaría en realidad la misma cuenta porque el, el ángulo entre el vector y el eje positivo de las y también es 135 grados. Entonces nos va a quedar exactamente también menos 4,95 nudos. Que tiene sentido porque vemos que este vector va de norte a sur. Entonces, sería negativo. Bueno, ya tenemos nuestro triángulo rectángulo completo. ¿Qué podemos hacer ahora? Nosotros queremos calcular este ángulo para saber la dirección que tiene que tomar el barco. Este ángulo, si lo vemos desde el punto de vista de los datos que tenemos, nosotros tenemos el cateto opuesto a este ángulo. Lo vamos a calcular, es la componente horizontal de la velocidad del mar respecto del suelo. Entonces, si tenemos el opuesto, y tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa, podemos aplicar seno. Entonces tenemos que el seno de θ o del ángulo, le vamos a poner x. El seno de x es igual al opuesto. ¿De quién es el opuesto? Bueno, va a ser el módulo de esa componente horizontal de la velocidad del mar respecto del suelo sobre la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? Bueno, va a ser el módulo de la velocidad del barco respecto del mar. Despejamos x, ¿qué nos queda? X va a ser igual al arco seno, o seno a la menos 1, ¿de quién? De esto que acabamos de copiar. Si sustituimos los valores, nos queda el arco seno de 4,95. Podríamos no poner en este caso las unidades porque se nos van a cancelar, pero las ponemos igual. ¿Por qué en este caso es positivo? Porque estamos tomando la magnitud, el módulo del vector. Entonces no nos interesan los signos. 4,95 nudos sobre los 23 nudos. Sacamos la cuenta.
esto nos queda aproximadamente en un ángulo de 12,43 grados. Bien, ya tenemos el primer punto, que es la dirección que tiene que tomar el barco para seguir navegando eh, en línea recta hacia el norte. Ahora, este ángulo de 12,43 grados hay que tener cuidado porque si nosotros lo expresamos así, no tenemos nuestro diagrama de los vectores ni graficado nuestro sistema de referencia, lo podríamos tomar como que es desde el eje positivo de las X hacia el eje hacia la dirección negativa de las X. Y no es el caso, es un ángulo de 12 grados comenzando el 0 en el eje positivo de las Y, es decir, desde el norte hacia el este, desviado desde el eje positivo de las Y hasta, podríamos decir, el eje positivo de las X. En ese sentido vamos a tener ángulos positivos. Eh, entonces hay que tener cuidado con eso. Este ángulo va a ser la desviación que vamos a tener respecto del norte hacia el este. Nos vamos a desviar 12,43 grados del norte hacia el este. Eso es importante tenerlo en cuenta en este tipo de ejercicio. Bueno, ahora solamente nos queda saber la rapidez del barco, la magnitud de la velocidad del barco respecto del suelo. ¿Qué podemos hacer para calcularla? Bueno, tenemos que la velocidad del barco no es el cateto adyacente al ángulo, pero es una parte de ese cateto adyacente. Entonces, si vemos, el cateto adyacente no es nada más ni menos que el módulo de la velocidad del barco respecto del suelo, más el módulo de la componente, de la componente vertical de la velocidad del mar respecto del suelo. ¿A qué va a ser igual? Bueno, si es cateto adyacente, va a ser la razón coseno, coseno del ángulo, coseno de x, vamos a llamarlo, o directamente vamos a ir reemplazando ya los valores, coseno de 12,43 grados por la hipotenusa. En este caso, nuestra hipotenusa es el módulo de la velocidad del barco respecto del mar, que era de 23 nudos. Entonces calculamos, nos queda 22,46 nudos. Ahora despejamos solamente el módulo de la velocidad del barco respecto del suelo y nos queda que es igual a 22,46 nudos menos el módulo de la velocidad del mar respecto del suelo en I. Reemplazamos los valores, 22,46 nudos menos 4,95 nudos. Acá de nuevo cuidado con los signos. Eh, Uno podría decir debería ser más, porque menos por menos es más, pero estamos tomando el módulo, la magnitud. Entonces, al tomar la magnitud es siempre un valor positivo. Menos 4,95 nudos, nos queda 17,51 nudos. Entonces, ya tenemos resuelto el ejercicio. Nuestra velocidad, la rapidez del barco va a ser 17,51 nudos, que esto es aproximadamente 35 kilómetros por hora. Para pasar de nudos a kilómetros por hora hay que multiplicar por 1,85 aproximadamente. Lo vamos a hacer 17,51 por 1,85 son unos 32, sí, 32 kilómetros por hora. Esto es aproximadamente igual a unos 32,39 kilómetros por hora. Entonces esa va a ser la rapidez del barco
y el ángulo que tiene que desviarse del norte hacia el este es de 12,43 grados. Tenemos que desviarnos 12,43 grados del norte hacia el este para poder seguir navegando en línea recta hacia el norte. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Los esperamos en otros temas y en otras unidades.